ahorita. La idea era, uno, que tuviera la oportunidad de estar cerca de Javier Aguirre, de aprender de Javier Aguirre, de aprender también del proceso de la preparación que tuvieron para la Copa del Mundo, que es muy importante, que él ha sido una parte importante de eso. Se comunica muy bien con los jugadores, le escuchan, tiene una gran autoridad moral sobre ellos. Entonces estamos seguros que es una decisión, y como ya lo hemos comentado, que nos va a dar una transición satisfactoria además con un grupo que va a arrancar seguramente con jóvenes y con una nueva generación, sumando a los que van a tener continuidad. Con Javier quedamos muy tranquilos, muy en paz, muy contentos, muy satisfechos por lo que él hizo. La verdad es que hizo un gran trabajo. También me parece que demuestra que fue un acierto la concentración larga que se hizo y que gracias a la forma en que él la llevó se mantuvo un ambiente de unidad, pero eso no quita que el grupo siempre estuvo muy enfocado en lo que tenía que hacer. En la parte física el equipo mostró el beneficio que tuvo tenerlos concentrados a la altura de la Ciudad de México tanto tiempo. Entonces muy contentos y muy satisfechos por lo que él hizo, y yo creo que él se debe de ir también muy satisfecho por lo que hizo en esta última etapa como entrenador de la selección nacional. No lo creo, porque sus vivencias que ha tenido a nivel mundial, Mónaco, Barcelona, Estados Unidos, México, selecciones, no las necesitan. Ese bagaje ya lo encontraron como jugadores, ya no lo necesitan como entrenadores. Y hemos visto un Hugo Sánchez que salió de jugador, agarra Pumas, bicampeón. Muchos que han sido apenas, no tienen mucho bagaje como entrenadores, pero todo su bagaje futbolístico como jugador les acredita para que puedan ser entrenadores. Bueno, antes de empezar con el tema de Rafa Márquez, hoy Rafa Márquez parece que no aprendió mucho de lo mucho que tendría que haber aprendido de Javier Aguirre. No te puedes pelear con la prensa, Rafa. No puedes ignorar a la prensa, porque tienen después más frecuencia en el golpeteo aquellos que lo toman a mal, y aquellos que lo toman a bien, de pronto pueden decir, y con razón, no me estás dando el trato que yo merezco. Hoy Rafa Márquez ignoró a un reportero que iba en el chacaleo en el aeropuerto. Lo único que tenía que haber dicho Rafa es, ahorita no voy a contestar, discúlpame, voy a tomar mi vuelo. Pero quedarte mudo, Rafa, ignorarlo, no es un buen principio. Y es un ciclo de 4 años que difícilmente terminan los técnicos mexicanos. Hay que tener toda la capacidad de comunicar. La prensa es importante. Y no veo imprudencia, ni veo majadería, ni veo intromisión. Pero tú mismo comenzaste en un chacaleo, donde él ya había dado una rueda de prensa, donde ya había pasado todo. No. Acá también ya tenía a su lado decir, a ver, pero Jared, ya estoy voy a estar diciendo, acá. no hay intromisión, O sea, no hay ver, grosería, sí se equivoca, no hay ofensa. sí se equivoca es todo. Rafa, y el reportero no. No, Él nunca se equivoca, porque él siempre tiene que, aunque sea chacaleo, él no se equivoca en preguntarle ni darle su espacio. ¿Viste la secuencia? No, para nada. Muy respetuoso, va pasando y le dice, respetuoso Rafa, prácticamente, felicidades, que le vaya bien, buen vuelo. Chao. No tienes que buscarle hacer una pregunta ni nada, porque pero no era lugar. Volteate y dile, porque no era lugar. No puedes ignorar a nadie. No, Jared, no puedes ignorar a nadie que te está hablando respetuosamente si eres el técnico de la selección mexicana. Te están diciendo, Rafa, ¿cómo estás? No estaba en un momento de apremio, de agobio, no estaba con su familia, no estaba comiéndose así el bocado. Lo intentó entrevistar. Está pasando. Intentó entrevistar. No, sí, le dijo. Bueno, entonces, nada más tienes que decir, está buscando hacer algo. Pero ¿cómo te educaron? Tú tienes que decir, gracias, no, buenas tardes. No nos vayamos a la parte de si lo educaron o no. No, obviamente, claro que sí, es una majadería lo que hizo. Actúa y reacciona simplemente porque sabe que es un reportero. Por eso. Si hubiera sido otra persona, claro que seguramente se volteó y la saludó y se tomó una foto. Eres el técnico de la selección mexicana y tienes que tener la capacidad, la sensibilidad de decir, me están llamando, nada más contesto no, gracias y gracias. Pero si te vas como si hubiera pasado un pajarito, es algo que no puede empezar a construir correctamente el camino de Rafa. No lo vamos a determinar por eso, no, para nada, tiene mucho que dar seguramente, pero en eso no se puede equivocar. En la escuela de periodismo te dice, tú va y tú claro, de la que sea, a la hora que sea y tal, eso no es problema. No, si es decente, si es sin interrumpir, es parte del periodista decir, oye, voy a preguntar, y lo hacen decentemente. ¿Te lo hicieron a ti alguna vez? ¿Reaccionaste igual?
Bueno, diferente. Todos reaccionamos a veces de una u otra forma. Regularmente lo que hay que hacer con respeto, pues es decir, no voy a hablar ¿Hiciste ahora. alguna vez lo del Rafa? ¿O no? ¿Lo hiciste alguna ¿Ignoraste vez? a esa persona? Así No es ignorar, simplemente no es el momento para hablar de eso. Pero decías gracias. Por el momento no, gracias porque no estoy haciendo una rueda de prensa, no estoy eso, pero vas caminando y únicamente que hay de todo, Javier. Así como hay jugadores buenos, malos y extraordinarios, también hay periodistas que lo que van es a provocarte. En este caso es decente el cuate. Yo lo veo. Yo no lo he visto. Ya cuando lo vean vas a ver que es muy decente. No es empujones ni es jalando. Rafa, es así. Rafa, ayer eres técnico de la selección mexicana. ¿Cómo te sientes? En ese momento, Rafa, oye, perdón, gracias por tu interés. Tengo prisa. Y ya, con eso. Yo no digo que tenía que haber parado, pero no puedes decir, no existe. No le conviene a él. O sea, no le conviene. No sé qué piensen los demás. Yo igual, yo creo que amablemente te volteas, oye, no es el momento, con permiso, al rato, ahorita voy a tomar un vuelo, gracias, te contesto después, llámame algún día o nos vemos en otro lado, pero una contestación, pero no ignorarlo. Y si insisten, te vas, discúlpame, sí, pero ya quedó el video que tú contestaste, pero aquí no contestó. Es que ya no lo todos eras. son iguales. No, yo te diría, Hugo, si fue aquí intrusivo, si fue grosero, si lo jalonean, yo te estaría diciendo el reportero pésimo, pero no fue el caso. No. Lo que digo es, si ya eres el técnico de la selección mexicana y aprendiste de Javier, pues esa pero contestación... a ver, ¿le vamos a dar ese momento ¿era un solo reportero? Sí, era un solo reportero. Okay. Por una situación así, estamos así, realmente. Es importante, o sea, ya comenzamos entonces con Rafa y ya se equivocó en no responderle a un reportero una pregunta. Pues es que las personas... por Dios, hombre. ¿Cómo? Vamos a enfocarnos a dejarlo trabajar y verlo y hablemos de él cuando esté dirigiendo. No ahorita porque iba ya a su casa con su familia y no sabemos en qué momento estaba él, si estaba hablando con la familia, si estaba una cosa, lo que sea. Pero ya lo viste ¿qué? ¿O no? Chao. Ya lo viste. Ahorita que lo veas vas a decir, ¿sabes qué? No se vio bien. Está bien. No creo que... Le faltó inteligencia. Claro, es que a Rafael Márquez se le va a juzgar a partir de ahora, desde otra perspectiva, como técnico de la selección. Tu estatus es muy distinto. Y sí, qué raro que no aprendió eso de Javier Aguirre, que eso lo domina a plenitud. Podría estar enojado. Pero Javier también Aguirre, lo hizo, y lo hizo él, y lo hizo Hugo, y lo hizo Peláez también, que no esté diciendo, sí, volteate. Y Ricardo, y seguramente yo también, algunas veces que alguien me habló, tú más que simplemente todo. Volteé, seguramente yo más que todo, pero todo lo hicimos. Después lo defiendes. Realmente. No, pero tú no eras técnico de la selección. El estatus de director técnico es otro. Y ahí tienes que ponerte, él tiene que entenderlo. A lo mejor con esto lo va a entender, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero con esto va a entender porque se lo va a decir mucha gente. Eres el director técnico de la selección. Ya no eres Rafa Márquez, la gran figura inconmensurable que triunfó en Europa por encima de todos, menos de Hugo Sánchez. Como tampoco Hugo, cuando era técnico, sigue siendo el que ganó 5 pichichis. No, ahora eres el técnico de la selección mexicana. Algo que Javier Aguirre entendió perfectamente, cometió errores en sus 2 primeras gestiones, lo entendió más que nunca en esta tercera. Eres técnico, todos podemos estar de mal humor en el aeropuerto, sabes que no me estés molestando, pero si eres técnico, ya es distinto lo que tienes que hacer. Es como si eres un político importante de algún lado. No, es que estaba de mal humor y le menté la madre al que me preguntó. No. Yo creo que eso lo va a aprender Rafael Márquez y tendrá que ir dominando todas sus facetas. Esta es una. ¿Cómo le respondes a la gente? Porque te convertiste en una figura más visible, más importante para nuestro fútbol. Yo creo que sí, que no tiene nada de malo que él lo entienda. Y si está bien asesorado, se lo van a decir. Y la otra, Roberto, y lo has dicho tú muchas veces también, las credenciales, ¿no? Trae un grandísimo jugador, el número 2 en la historia de México, extraordinario dentro y fuera de la cancha, un historial ejemplar, pero no lo hemos visto dirigir, o sea, no ha dirigido equipos, no ha dirigido selecciones, entonces, pues nomás por haber sido jugador, no, un gran jugador, por cierto. ¿No estás de acuerdo en la forma en la que llega? No sé, no tiene experiencia, no lo hemos visto en un equipo. ¿Estás de acuerdo en la forma en la que llega o no? Trabajó con Javier Aguirre, debe traer una inercia positiva, ha de haber aprendido mucho en el Barcelona, en la escuela del Barcelona debe haber aprendido mucho, pero no lo hemos visto, nada más es lo que estoy diciendo, ojo con eso, no lo hemos visto entrenar a un equipo. Lo vimos.
¿A quién? Scaloni, no lo vimos tampoco. Yo empecé con Pumas dirigiendo Scaloni. y nunca Scaloni, me habían visto como técnico en ninguna parte Y fue del mundo. campeón. Pumas. Y yo empecé con Pumas. Yo lo querría ver Por en eso, Pumas, lo Ricardo querría no- ver en un equipo. Ricardo pero no está de Rafa acuerdo, ya Hugo tiene- sí está de No, acuerdo. no, que no se confunda Pues lo que nada- estoy diciendo. Pero dime por si favor. estás de acuerdo en cómo llega o no. ¿Estás de acuerdo en cómo No lo llega? hemos visto dirigir, Por no eso, podemos juzgarlo. Pero ¿estás de acuerdo o no en que ese es el método o tuvo que haber tenido No, otros yo creo equipos? que lo ideal hubiera sido un técnico de experiencia ya en Ok. equipos importantes, Hugo y pero Jared- mexicano. Hugo Jared dicen, estoy de acuerdo en que No, así sí. sea, porque Rafa Roberto, no sé si estés de Como acuerdo, Tuca. lo dijo Efraín Flores también. No, yo para nada. Considero que son roles distintos. Lo que hiciste como jugador y lo que haces como técnico. Y para dirigir a la selección mexicana, sí creo que necesitas más calificaciones como técnico. Haber dirigido más. Hugo dice, y probablemente así fue, que lo hizo bien en Barcelona, o que lo tenían previsto Barcelona para que Al siguiera primer avanzando. equipo. Pero no ha dirigido a ningún equipo de primera división. Entonces yo sí pensaría que a una selección llegas después de haber demostrado tu capacidad a nivel de clubes. Por Tuca, eso es ¿estás lo de que yo acuerdo digo. o no? Lionel Scaloni no había dirigido ningún y hay equipo. casos excepcionales, sí, bueno. claro. Tuca, Entonces- Jared, ¿sí Pero- está de acuerdo? Zidane, Pero Irán. no lo conviertes ¿Tú en estás de regla. entrenador del Real Madrid. Dejen que conteste Tuca, por De favor. acuerdo con que ya es tanta confusión, ya no ¿Estás sé, de acuerdo que Rafa Márquez haya llegado así, siendo el auxiliar de Javier, no te lo teniendo van a cobrar. cómo? Cuando tenga un mal resultado, el gremio de periodistas va a empezar a cobrar. Con que no tienes experiencia como... No, yo digo por lo que hizo con el periodista. no. Ah, no, pero no es para tanto. Yo coincido con Jared en No, eso. No. Que De ya acuerdo. con eso el medio se le va a echar encima, no. No. Pero tienes que aprender para no Puede repetir ser. esas El Tuca actitudes. dice que sí. Se lo van a cobrar. Se lo van a cobrar, de veras. Y yo la verdad le doy el derecho de la duda, El beneficio de la duda se el lo da. beneficio de la duda. Y la verdad. Porque como jugador fue un jugador que aprendió mucho, rindió muchísimo. Por esto creo que no debería de contestar así. Porque también las preguntas lo hicieron a él como jugador. Y no fue una ni dos que Sí. voy y la verdad. Pero el problema es que lo van a cobrar en algún momento. Bueno, yo esperaría que no, Tuca. A ver, No, o sea, yo creo, no. yo creo que es un desplante de Rafa Márquez el primer momento Sí. de técnico que tiene que corregir porque ahora ya es otra posición, pero para nada Pero lo va a No determinar. fue tanto como para que el gremio periodístico No, se sienta no. ofendido no para estoy nada. diciendo el No, pero si lo gremio, sigue pero haciendo, es sí. todo. Algunos periodistas, grupo- él, un grupo chavo se que lo lo va a entrevistó. Sí, ahora si lo sigue haciendo, Javier, pues sí, evidentemente Déjame va decirte muy- algo. claro. Déjame decirte Si algo esa va a ser que la me parece, tónica, me parece muy claro. importante. Un técnico para mí, que fui jugador y tuve muchos técnicos, hay una dosis de admiración, la tiene. Ahí va ganando, como la tiene Hugo Sánchez cuando llegó a su primer equipo. Es Hugo Sánchez, cabrón. Quedó campeón aquí y quedó campeón acá. O sea, pues ¿cómo no lo vas a admirar? Hay una dosis de admiración del jugador hacia el técnico. Después, los jugadores son muy vivos. Sabe o no sabe, te van llevando. Sí. Entonces, hay muchos factores. La gestión, cómo están muchachos, qué opinan, qué les parece esto, a ver qué podemos hacer, darles voz y voto, qué opinan hasta donde pueden y después tú decides. Pero escuchar a los jugadores, asesorarte con ellos, como decía Manolo Lapuente. Y otras cosas muy, muy importantes también. Eso hace a un buen técnico para mí. ¿Sí? Y Rafa Márquez va de gane porque tiene la admiración haber sido un grandísimo jugador con una carrera ejemplar. Ahí va ganando el reconocimiento que tienen los jugadores hacia él. En la gestión. Hay que verlo Y en la actuando, ese es el otro No tema. sabemos, O sea, no va a ser un Angelotti, ¿verdad? no sabemos, ¿sí? No sabemos. Puede ser No, que sí. Bueno, ahorita vamos a ir a ese tema, Con ¿no? el El de tiempo, Ancelotti. sí. El de Son varias, Ancelotti. son varias Pero facetas. no dirigiendo a otra selección. No dirigiendo a Brasil. No. Ya lo Son- dije en su momento y tú también lo dijiste. Son varias facetas. ¿Cómo trabajas en la cancha? ¿Qué capacidad como estratega tienes? De eso no tenemos la menor idea. Ninguna. Está la dosis que dice Ricardo, que claro que es importante. Te creo porque te vi jugar y sé de lo que fuiste capaz. Perfecto. Ahora convénceme de Exactamente. que eso que jugaste sabes plasmarlo en la cancha, que me vas a ayudar a ser mejor futbolista, que nos vas a ayudar a ser mejor equipo. Y otra faceta es comunícate Fréname. bien con los jugadores, comunícate bien con los medios, porque eso es comunicarte con la gente. Ya eres el técnico de la selección mexicana. Totalmente. En esa faceta hoy falló. No quiere decir que va a seguir fallando, pero sí tiene que aprender de que, Sí, sí, claro. claro, que no debe ser esa su actitud normalmente. ¿no? Oye, yo creo que además aquí, bueno, ustedes lo conocieron bien. Yo creo que es un movimiento muy bueno en la parte estratégica y de la gestión. Entiendo que va a estar ahí Andrés Guardado, porque Andrés me parece
que sí tiene la personalidad. Cuando decimos Más personalidad, alivianado, a lo mejor, que, más que sí. no es que Rafa no tenga la personalidad. Lo que conozco de Rafa es un tipo muy serio, muy profesional, muy hacia adentro. Y Andrés tiene esta capacidad un poco más de descubrir el perfil de cada uno de los jugadores a nivel de personalidad y hacer sentido. Creo que esa es parte de la estrategia. Ahora, más allá de Márquez y de Guardado, lo que estoy viendo en la federación es que para ellos, que yo creo que ellos mismos se ponen calificaciones, Sí, sí, sí. todos siguen, todos estamos Somos bien, muy y tan buenos. estamos bien que ya Todo lo teníamos hicimos preparado, padrísimo, ahí ya está. teníamos preparado el salto Sí, sí, sí. del trapecio, ¿no? Uno dio la vuelta, soltó a Aguirre, el trapecio, no nos caímos, ¿verdad? A la red de protectora, y entonces ya está en la secuencia Rafa Márquez. Sí. Pero, eso es lo que se esperaba, ¿no? bueno, no, eso ya estaba. porque quién va... Simplemente le están dando continuidad a Por lo eso, que ya se había hablado pero yo desde lo que antes. digo, lo que digo, Jared, si algún dueño, si Jesús Bueno, Martínez, habrá después si una reunión Iraragorri, donde no, decidan no, quién si Jesús continúa. Martínez, Iraragorri o FEMSA o Cemex o Cruz Azul no están de acuerdo con esto, que lo digan ahora. Si alguno siente que hay un madruguete, porque lo que da la impresión es que... Entonces, ¿esto lo de Rafa crees que todavía no lo están autorizado? Es que parece que viene de la otra junta de dueños y que hoy ya validaron un poco. El mundial nos fue bien, entonces todos estamos bien. A ver, La espérame, federación, Pero, la Javier, dirección. espérame. Willy, Según, todos. según ¿Cómo? las declaraciones de Cisniega antes del Mundial, Dijo que no no. se cumplió el objetivo. Bueno, Dijo pero, Él dijo cuartos de final. parece que nadie se va a ir, ¿eh? A ver, ¿dónde está que cumplimos los objetivos? Pero es Si que él Javier mismo dijo- lo paró y le dijo, no, entre los 10. Bueno. Y quedaron entre los No, 10. a A mí ver, le dijo décimo casi No, como objetivo. cuartos de Y final terminan en, dijo. Ibar terminan en dijo. noveno. Cuartos Ibar, de final. Ibar. Pero como dice Jared, ya se había avisado, ¿no? De antemano Sí, que iba a claro. seguir Rafa Márquez. Sí. Lo que hicieron ahora creo que fue Avalarlo. formalizarlo, Formalizar o lo que firmar habían algo dicho. más, Sí, no sí, sé. sí. Pero no entiendo Sí. cómo dice Javier. Bueno, falta una junta donde digan todavía. No, Entonces, ¿cómo? No, te estoy diciendo que ya no hay tal junta, que parece que la última junta de dueños antes del Mundial ya traían esto, y hoy lo que digo es que Bueno, a ver, una Los- cosa es que haya nombrado al técnico y otra cosa es que siga Mikel, Ibar y todos Willy van a y todos seguir, ellos. todos No van lo a sé. seguir, porque esta es la única manera, creo, que creen ellos, que se puede medir sus decisiones. Y como la gente está contenta en términos generales y ven que le aplauden a Morita en un avión y le aplauden a Quiñones, y hay esta sensación de A se Memo perdió. Está bien, ¿no? Entonces ya Y todo está bien. bien. Sí, Yo- claro, pero todas las decisiones estructurales para cambiar número de extranjeros, tal, bueno, eso ya le No pasa nada. Pero no eso ya le pasa nada. Pero eso ya le compete a los dueños, pues a Javier. Mikel, bueno, pues claro, pero A a los Mikel, dueños. a Duilio, a ¿Quién todos. decide eso, Mikel o los dueños? Los dueños. Bueno, pues eso es cuestión de los dueños. Claro. Mikel solamente ejecuta. Claro, nada más que hay dueños que dijeron, no estoy de acuerdo con este método de Rafa Márquez, lo dijeron antes. A ver, lo que digo es, si lo van a decir, que lo digan ahora. Bueno, me Porque imagino si que ha no, de ir a votaciones, ¿no? no hay cuáles votaciones. Pues no sé cómo. No, más te dicen, ahí está el Pero siguiente. ya no lo dijeron, ¿no? Ya no lo dijeron. O sea, ya oficialmente Rafa Márquez es el técnico ya, de la Rafa- selección. Rafa es ¿Cuánto el- dure? Bueno, lo veremos después también. Bueno, a ver, Es que ya con esta persecución que se le está iniciando de señalarlo, como que no es nada agradable. A mí me pasó, pero que sepan que los dueños de los equipos, y aparte es una asociación civil, los dueños del juguete fútbol, ¿quiénes son los dueños? Los de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pues los que tienen los Pueden equipos. hacer del juguete lo que Pues quieran. si es de ellos. Claro, Sí. vamos a decidir porque se nos hincha, se nos hincha las narices. Y resulta que el tema de los entrenadores, y yo fui uno de ellos, somos los distractores y los que tenemos la culpa, de una o de otra razón. ¿Para qué? Ahí pone el pecho para que las balas vayan a ellos. ¿Quiénes son? Los técnicos. Y si no es el técnico, es el siguiente directivo, no director sé, deportivo, en este caso, Duilio. gracias a Dios, no aconteció, que fue un fracaso. Pero imagínense que hubiese ido mal. Las suposiciones no son. Le va mal a Javier, Rafa no le darían la continuidad para ser el técnico. Lo echan a Javier, echan a Rafa. Y también echan a Cisniaga y echan a Iker. ¿Y eso por qué? Porque la culpa la tienen ellos y los dueños siempre hacen. Ya contratamos a estos coleguitas que son caparazones humanos para que si hay balas las reciban ellos y nosotros seguimos con el negocio y con el juguete Ahora- manejándolo como se nos hinche la gana, no como realmente conviene para el fútbol mexicano. ¿Cuántos jugadores acuerdo. dijiste que ya no van a estar para el siguiente Bueno, ciclo mundialista? Más o menos. Pues no sé, 70 digo, o 70%. Ahí estaba, por ejemplo, Fimbres, Alexei Domínguez, Mora, La Hormiga, esos jugadores que vienen apretando y que son muchos más en Pachuca, Montiel y todos ellos. Los vimos jugar en la sub-20.
Eso es lo que hay que trabajar mucho y creo que se está haciendo un trabajo en las selecciones nacionales también de captación de jugadores, no solamente de la liga, sino de otros lados, y tratar de acelerarlo y de bajar extranjeros para que estos puedan salir a la luz pública, Pero a como verlos dice jugar. Hugo, y va un poco con lo que dice Roberto, que tiene un punto, ¿no? Es, a ver, pues pon al 2 de la historia del fútbol mexicano. Estuvo con Javier, tiene una continuidad. Después de Hugo es la cara visible más importante. Entonces empezamos bien hasta que Rafa lo haga bien o se agote el producto y como dice Hugo, pues ahora ya quita al entrenador y pon otro, porque en el entrenador está la respuesta a todos los males y a todas las soluciones. Porque así se queda la imagen de que Javier Aguirre se equivocó en los cambios. Cuando se cuente la historia se va a decir, la selección tenía para más, pero Javier dejó a Quiñones, lo sacó antes y metió a este y no metió a Chávez, pero sí metió a Fidalgo, porque eso es lo que se cuenta, como dice Hugo, el entrenador siempre es el No, que... pero ese papel que dice Hugo lo desempeñó a la perfección Javier, de aguantar todos los golpes, termina con un torneo exitoso, y estos dirigentes son sometidos a cierto juicio futbolero cada 4 años. Este la libraron, se van a preocupar dentro de 3 años y medio Javier, por lo que venga. Javier tiene- Antes no, Javier- porque Lana cayó mucho además. Javier tiene 3 mundiales, Rafa no tiene ninguno. Pues vamos a darle 3 mundiales para que aprenda y así dé resultados como Javier Aguirre con 3 mundiales. Pero seguidos. Fantino. Él siempre ha demostrado su total apoyo al equipo 1 de la FIFA, confiando en que trabajamos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y al igual que los jugadores y entrenadores siempre se esfuerzan al máximo. A mí se me cayó un ídolo, Eduardo, y no eres tú. Sí, hombre, me hubiera gustado que fuera un poco más certero, un poco más abierto en sus declaraciones, ¿no? En lugar de aplaudirle esta situación de que le hayan quitado el castigo al norteamericano, hubiera apoyado a su árbitro. Esa expulsión del norteamericano fue juzgada por el VAR y fue juzgada por el árbitro y decidieron que era tarjeta roja. Y habla Trump y se la quitan. Y ahora al inglés le meten 2 partidos. Entonces ahí se rompe completamente la equidad que debe existir en el torneo. Deja un mal sabor de boca a todos, deja un precedente pésimo y abre una caja de Pandora que no sé cuándo la van a poder cerrar. ¿Y quién va a hablar de Inglaterra con Infantino? Para pedir que lo... Pues la reina Isabel ya se nos adelantó en el camino, hubiera sido una buena palanca ahí. No, pero sí, claro. A El ver. rey habla con Trump y sí, a ver qué le dicen a Infantino. ¿Con Trump o con Infantino? Con Trump. El rey de Inglaterra con Trump y le avisan a Infantino. Ah, esa es la O sea, no, línea. pero son muchos 2 partidos, ¿no, Lalo? En un torneo tan corto, ¿te parece de dos partidos esa No, me entrada? parece de un solo partido, ¿no? Y sabes que también me hubiera gustado que Colina hubiera salido a defender al árbitro somalí que no dejaron entrar a Estados Unidos, que hubiera hablado del trato que se le dio a Irán en el país de las barras y las estrellas, ¿sí? Y que hubiera hablado de otros temas en que tenía que defender al gremio arbitral y no solamente salirse por la tangente diciendo que nadie presiona a los árbitros. Pues fue flagrante que fue una intervención en que se mezcló la política con el deporte y que salió perdiendo el deporte, ¿no? Oye, Lalo, ¿y cuándo vamos a ver a César Arturo Ramos Palazuelos? Ya urge, ¿no? Híjole, pues ya se acortaron la cosa porque solamente quedan 4 partidos, las 2 semifinales, tercer y cuarto y la final. Nos lo cepillaron en 16avos, en octavos y en cuartos no apareció. Les voy a hacer una confidencia, el día que le anuló el gol a Brasil, a Vini, por una supuesta falta, que lo llamó el VAR, yo le dije a mi hermano Arturo, le llamé y le dije, ¿sabes qué? A Brasil, a la FIFA, no le gusta que le anulen goles a Brasil. Se lo dije de manera coloquial entre mi querido hermanito Arturo Bricio y yo. Y ocurrió, después de que le anuló el gol a Brasil, lo felicitaron por su actuación, pero me lo borraron de 16avos, de octavos, de cuartos. Y caray, pues el sueño sería que le dieran una de las semifinales, de perdida como consuelo el 3 o 4 lugar, y pues el sueño ideal sería que le dieran la final, ¿no? Pero solamente quedan 4 partidos. Y jugadores, ¿Perdón? no, termina, perdón. Brice. Solamente quedan 4. Se habla que Marciniak, el que pitó la temporada pasada, el mundial pasado, la final, el que le ha pitado de 6 juegos que ha pitado en la Copa del Mundo, le ha pitado 4 a Argentina, le falta aparecer y también a Ramos Palazuelos. Vamos a ver qué pasa, quedan 4 partidos, la esperanza muere al último. Y pitar a semifinales
Lalo ya quedaría inhabilitado para la final, ¿verdad? Sí, por No supuesto. puedes pitar semifinal y final porque obviamente vas a tener al mismo equipo. Sí, pues mira, yo pienso que entre más avance Argentina... del jugador inglés. ¿Perdón? Perdón, la expulsión del jugador inglés es sobre Gallardo. Sí. Sí. Él puntea la pelota y la otra pierna Sí, va se a la la deja. pantorrilla Sí. del jugador De Gallardo, Gallardo. Y la de Messi, Sí. en el primer partido, Sí. Esa ya la... a ver, o sea, que le pisa la pantorrilla con el pie apoyado. A ver, es que son un chorro de cosas. Es lo que está diciendo Bricio. A ver, Eduardo, vamos esto, desde que Columbus es el campeón reinante en la MLS y entonces Infantino dice el Inter de Miami, pasando por lo de Cristiano Ronaldo, de que a ver, vamos a olvidarnos de la tarjeta, y luego el árbitro, y luego el trato a Irán, y luego lo de Messi, en fin, ya hay un tema que se mueve, no sé si Infantino va a salir con una cara como la de todo el torneo, porque en el Parlamento Europeo se mueve el tema, es una investigación de la BBC, del diario Telegraph, toma en México el tema La Jornada, lo toma Proceso, donde es inevitable, sin quitarle méritos a nadie, ni soslayar Messi, el potencial argentino, etcétera, pues el poder saber qué está pasando, si hay algo más de fondo. Estos miembros del Parlamento Europeo, que además tienen directamente conexión con 27 cabezas de federación en Europa, lo que están diciendo es que se trastocó el Código 42 del Código de Ética de la FIFA, donde tienes que ser neutral y no puede haber ninguna injerencia de ninguna asociación política, religiosa, en ninguna situación que tenga que ver con tus reglamentos. Eso es lo de Balogun. Sí, lo de Balogun, ¿no? Que sí sería suficiente para Y llevar a juicio a Infantino. Y un tema y otro, ¿no? Han generado, pues, un mundial, digamos, en el que yo no soy de los conspiracionistas, ni mucho menos, pero con dos dedos de frente tampoco puede ser ingenuo sobre todo lo que está pasando. ¿Sobre qué? No vamos a especificar, pero sobre las ventajas que tiene que los productos que más venden, como se llame, si esto es mercado, los productos que más venden, países o jugadores, vayan lo más lejanamente posible. Pues sí, lamentablemente la percepción generalizada es que sí se ha protegido a Messi, que sí se ha ayudado al equipo argentino. Yo no lo pienso en el fondo de mi corazón. El día que yo crea que nuestro querido deporte está arreglado, lo he dicho muchas veces, no me vuelvo a parar aquí a analizar un arbitraje ni vuelvo a prender la tele para ver un partido. Yo quiero creer que no es así. Sin embargo, pues la percepción generalizada es que sí se ayuda al equipo argentino y todo lo que estás mencionando de la situación que enervó a todos los directivos estos europeos, pues tienen toda la razón, porque se trastocó el fondo de la justicia. La majestad de la justicia fue vilipendiada en el momento que le quitaron el castigo al jugador de Estados Unidos, y insisto en que abrieron una caja de Pandora y que quién sabe cómo la van a cerrar, ¿no? ¿Había un precedente sobre algo así parecido No, anteriormente? para nada. No. No. En el 62, la tarjeta aquella de Garrincha, semifinal Chile para la final con Checoslovaquia, expulsan a Garrincha, pero parece que hay una protesta de la Federación Brasileña. En el careo, entiendo, dice la historia, no está uno de los árbitros, entonces interviene el presidente de Chile diciendo que juegue Garrincha, y hasta donde se juega Garrincha, no hace gol en la final contra Checoslovaquia en el 62, pero entiendo que de 189 tarjetas rojas en la historia de los mundiales, pues esta es la primera, digamos, en la época contemporánea, Pero, que algo se revierte, pero además por la injerencia de un Pero a ver, presidente. Javier, el presidente dijo, ¿no es roja o simplemente el castigo pónselo después? No, dijo ya, Sí déjamelo es roja, jugar. No, sí es roja, no, pero no, no, lo dice que no es de roja. él opinó que no era roja y que además... Sin tener la menor y idea, además, obviamente. además ¿no? dice, ¿cómo? Qué raro que te expulsan en un partido y te lo quieren. Y no todavía, puedas jugar el otro. Al siguiente Sí. partido sigues castigado. Así ha sido siempre. Sí, pues Sí, por pero eso. para él no. Y él Para él dijo, no debería de ser. increíble. No, sí, es un caso increíble. Sí. En los mundiales antiguos, cosa es que allá en dicen 62, que en 66, no era querían obligatoria, cambiar no cierta era automática regla. la suspensión. No era automática la suspensión. Entonces hay muchos casos de jugadores que fueron expulsados y sí pudieron jugar el partido siguiente, porque dependía del criterio de la comisión disciplinaria. Pero Sí, después eso es cambió reciente. y ya era obligatoria la suspensión. Ahora, el castigo se dio en el sentido de que, a ver, te vamos a dar una oportunidad de que en el próximo año tengas un comportamiento impecable. Si vuelves a cometer una en la de infracción Cristiano. como esta, entonces sí te vamos a suspender.
Entonces quedó condicionada la suspensión a su buen comportamiento del año que entra. Ese fue el veredicto infantil, pueril, que mandó la Comisión Disciplinaria de FIFA, que me parece vergonzoso, ¿no? Oye, Lalo, el penal sobre Mbappé de hoy, ¿te pareció penalito o penal? No, hombre. Pues es una jugada muy apretada, mira, es tan apretada que el VAR se tardó un chorro en analizarla. Si la ves normal, parece penal. Si la ves en cámara ultralenta, pues ya se va tirando Mbappé desde antes, pero tiene algunos agravantes, que es el hecho de que el defensor no juega la pelota, ¿no? Yo pienso que es irrefutable que fue bien sancionado y estarle Como la de buscando Reyes, con América pretextos Cruz Azul. para no marcarlo sería bizantino y no tendría sentido. Pero sigue siendo penaltito. Pues sí, es un penalito. Es un penaltito, sí. Sí. Por cierto, el árbitro se lesionó, el árbitro argentino, si checan, todo el segundo tiempo estaba lesionado, estaba desgarrado, pasito tuntún, caminando todo el partido. Un árbitro de gran calidad porque pudo arbitrar el segundo tiempo caminando y dio la impresión de que hizo un gran trabajo. Dio mucho de qué hablar que fueran el grupo argentino para este partido, ¿no? Pero bueno. Pero no hubo problema, ¿no? No. Pues sí, igual. Gracias, Eduardo, te mandamos un abrazo. Problemático que designe, si califica Argentina, que designen a Ramos Palazuelos, porque los argentinos no tienen en buen concepto a los mexicanos, con Codesal en la final, con Bricio que les expulsó a jugadores y también Mario Rubio. Buenas noches. Gracias, adiós. Vete al infierno, pongan una demanda contra él y veremos qué pasa. Hablando de Ancelotti, pues se queda Ancelotti, por eso Romario se puso así. ¿Y tú, Catco, tú cómo te vas a poner? Pero mira lo que dice. Tuvimos a Dunga, perdió y se fue. Tuvimos a Felipao y bueno, pues ahora se quedan con este. ¿Cómo ves? Pues yo no lo entiendo por qué lo contrataron. Para empezar. O sea, desde el inicio yo estaba en contra, de veras, sin ninguna identidad con los jugadores brasileños, con el pueblo brasileño. Aparte, siempre he estado en contra de que un entrenador extranjero dirija a otro país, siempre, la verdad. Y un país con más de 400 equipos profesionales no puede tener un buen entrenador brasileño. No, de veras, nunca lo entendí. De veras, Brasil jugó como el Real Madrid el último año con Ancelotti. De veras. Ya, Brasil lo vieron en el juego contra. Sí, terrible. La verdad, ya parecían zombies. No recuperaban un balón adelante de media cancha. Todos los balones recuperaban en 3/4 de cancha de Brasil. O sea, no había intención, no había intensidad, no había coraje, no tenían ni vergüenza tuvieron en este partido, de veras. El segundo gol de Haaland, de veras, o sea, es para matar a cualquiera, de veras. Dos defensas ven, recibe, acomoda, tira. Y ya. Y Nada aparte, más faltó festejar Con con él. él, Pero fíjate, mano. lo de Brasil, De yo veras. lo veo grave porque nosotros en México estamos con que no llegamos, con que qué vamos a hacer y las decisiones y la liga y lo que siempre discutimos. Allá son 5 veces campeones. Allá la presión debe estar durísima si el equipo, como ahora, quedó eliminado en octavos. El Tuca me Ya. va a matar. Yo estoy de acuerdo que siga Ancelotti porque no creo que otro con esta materia prima lo hubiera hecho tan diferente porque el contrato lo firmó hasta el No. 2030. Está bien. No, yo Por lo menos que se rompan en los Sí, vamos a ver a hocicos, dónde por el llega amor Noruega, de pero Dios. Noruega es una selección que está por encima de Brasil, pero hace tiempo, o sea, no es No, nuevo, no, no es no, nuevo no. que Un Noruega técnico, esté un técnico más No, conocedor. claro, traes de el raíces. periódico bajo el brazo. con el resultado en No, la mano, tú claro traes que el sí, pero tenía periódico bajo el contrato, brazo. tiene pero contrato una- hasta el Noruega 2030. es mejor jugador que Brasil. ¿Y qué? Esta selección de Brasil está muy a la Bucetich baja. tenía contrato de 25 años. Bueno, por eso. Oye, Pero yo espera. digo, ¿de veras es No. Ancelotti el problema de la selección brasileña, Roberto? No sé, pero una selección de ese tamaño, No con puede ese jugar con prestigio, eso, sí. no puede soportar un fracaso de estos. No solo que te echaron muy pronto, sino que nunca jugó Brasil. Por eso, como corres debería. al técnico. Sí, ¿y? entonces por cuestión de en Brasil no se acepta un fracaso de este tamaño, ahí nos vemos, Adiós. Ancelotti. Yo creo, aunque se Totalmente. mencionó en su momento la ventaja
de que él dirigiendo en Europa y todos juegan en Europa. No es de que vente a conocer Brasil, no, pues los brasileños andan en Europa y por lo visto los ven Pero más sabes que los Ancelotti brasileños al final que donde otros vayan viven técnicos su vida. brasileños que no existen fuera de Brasil. Pues Pero sí creo que por el prestigio de Brasil es Ancelotti, siendo un excelente técnico, te quedó grande el paquete y no podemos permitir. Totalmente. te creo. quedó grande. Yo creo que ¿tú crees que con otro Bueno, no entrenador? jugaron bien, Es que- no hicieron ni siquiera una Copa del Mundo Es que, aceptable. perdón, pero ahí estás, lo que decía Borghetti al principio, Jared, aquí te das cuenta de que el técnico, pues sí, mucho prestigio, 3 Champions y lo que tú me digas, pero las estrellas de Brasil, que es lo que lo distinguió durante tantos años en defensa, en laterales, el ataque, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, y tantos jugadores así, no los tiene en este momento. Pues tráete a San Pedro, a ver si lo puede dirigir Eso. un ángel. La última vez que fue campeón del mundo Brasil fue en el 2002. No, pero siempre es estamos protagonista, Javier. Por Siempre eso, ha sido pero protagonista. en Qatar, ¿qué hizo Brasil? Y en Rusia, ¿qué hizo Brasil? O sea, este tema No, es ahora. del 14 no se levantó. Por De la eso, zarandeada Pero alemana en su queda en cancha cuartos no se de levantó. final. A ver, sí, Tuca, bueno, pues, Tuca, yo conozco a los brasileños de hace muchos años, incluido como compañero, Caviño y Spencer, Cándido, etcétera. Y para mí la referencia en el fútbol fue Brasil, desde niño. Desde el 70, 70. era un sueño decir cómo me gustaría que México jugase como Brasil. Y fue nuestra referencia, y yo crecí con eso, pero jamás habían contratado a un entrenador que no fuera brasileño. Exacto. Cuando contrataron a Ancelotti, no por Ancelotti, porque mis respetos con él, porque es un señorón, un caballero y un exitoso y triunfador, pero que Brasil contrate a uno que no es brasileño, tomando en cuenta la cantidad de torneos y equipos que tienen de primera división, y que no haya un brasileño con la Claro. capacidad y con el talento y con idiosincrasia brasileña, por favor, ya ¿de volvemos. qué estamos hablando? Quizá nunca debió llegar, pero ya que está aquí, pues quédense. Seguimos con más en Fútbol Picante para hablar de los partidos que quedan en esta fase de cuartos de final, comenzando con lo que sucederá en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, entre España y Bélgica. Paco, ¿te imaginas un partido similar a lo que vimos en el Francia-Marruecos o algo un poquito más parejo? Sí, Miguel Ángel, similar. Amplio dominio de España sobre Bélgica, así como fue de Francia sobre Marruecos. Bélgica me parece que ya cumplió, así como en otros mundiales se quedó corto, ahora ha cumplido con creces de acuerdo a las expectativas. Veo muy favorito a España. No se esperaba tanto de la selección de Bélgica, que tiene ya en la banca a Lukaku, a De Bruyne, a Jeremy Doku, que son jugadores que todavía están vigentes, pero que están dando una transición. Sería una mayúscula sorpresa que Bélgica le hiciera daño a la selección española. Esto es en actividad de viernes, y en actividad de sábado, 2 partidos, comenzando con el que seguramente es el más atractivo, Inglaterra contra Noruega en Miami, Paco. Sí, el mejor partido me parece de cuartos de final. Y evidentemente Inglaterra, por lo que ha hecho, lo veo como favorito. Sí, es favorito de la selección inglesa después de despachar a México en la cancha del Estadio Azteca. Eso sucederá en Miami y en Kansas City. Lo que debió ser, de acuerdo al bracket inicialmente, un posible encuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ahora en el terreno de juego de los Kansas City Chiefs se enfrentan Argentina y Suiza. Sí. Que realmente, pues después de despachar a Colombia, llega como un absoluto underdog. ¿Será que Argentina muestre por fin, Paco, una mejor faceta de juego en esta Copa del Mundo? Tendrá que hacerlo porque Cabo Verde lo metió en aprietos, pero salió adelante Argentina. Egipto lo puso contra la pared, pero salió avante Argentina. Suiza eliminó a uno de mis favoritos, que era Colombia, así que le va a ser mucho más complicado. Veo un partido más difícil para Argentina de lo que mucha gente se puede imaginar. Sí, exactamente. Los 2 emparejamientos de ese sábado terminarán dando la segunda semifinal. Francia espera al ganador del duelo entre España y Bélgica, ya encaminando lo que serán las semifinales de la Copa del Mundo en Norteamérica, en esta fase ya completamente disputada en territorio de Estados Unidos. Así las cosas en esta recta final de la Copa del Mundo. Nosotros regresamos con Javier en esta edición de Fútbol Picante, con magníficos duelos que están en puerta en esta fase de cuartos de final en diferentes puntos de la Unión Americana. Así que regresamos contigo, Javier. Seguimos con más aquí en Fútbol Picante.
Gracias por vernos. Nos vemos mañana en Fútbol Picante aquí desde Nueva York. Que descansen. Hola a todos, bienvenidos al Diario Futbolero. En Noticias del Día tenemos en el fútbol internacional, en rebelión en el viejo continente, en donde han habido 35 campeones de liga diferentes respecto al año pasado repartidos por Europa. La temporada ha echado el telón en Europa y también ha roto uno de los grandes clichés que vienen imperando en el fútbol actual. De un tiempo a esta parte también se trata de defender la teoría de que siempre ganan los mismos. Ahora bien, la realidad es que este año se han sucedido lo que es un sinfín de sorpresas por todo lo que es el viejo continente. Tanto es así que de las 55 federaciones que componen la UEFA ha habido hasta 35 campeones diferentes respecto al curso pasado, en donde hay historias de todo tipo, desde gigantes que han recuperado el trono a gestas que nadie vio venir, arrancando por las 5 grandes ligas. Tanto Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich han también defendido sus respectivos títulos de campeón en la Liga, la Ligue 1 y la Bundesliga. En la Serie A también, sin embargo, el Inter ha sucedido al Nápoles conquistando sus 21 scudettos en la primera temporada de Christian Chivu al frente del equipo, mientras que el Arsenal, de la mano de Mikel Arteta, ha vuelto a coronarse campeón de la Premier tras 22 años de larga espera, en donde se declaró lo siguiente: estoy feliz porque los jugadores y los tifosi han tenido que soportar la narrativa del año pasado, la decepción y las burlas de quien quería denigrar a este equipo, y estos chicos se han remangado y han sido capaces de renacer. Reivindicaba a Chiu, en donde también declaró: hemos hecho historia otra vez. Juntos no puedo estar más feliz ni más orgulloso de todo el mundo que forma parte de este club. Disfrutamos el momento, señalaba Arteta, que pudo cerrar una temporada legendaria en caso de ganar la Champions. No puedo estar más feliz ni más orgulloso de todo el mundo que forma parte de este club, declaraba Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. Ampliando también el foco más allá, hay que darle mérito a la primera liga de Oporto, que ha también roto con el dominio de la capital que había instaurado Sporting CP y Benfica para volver a levantar el título 4 temporadas después, en donde se declaró lo siguiente: toda la gente merece una noche como esta después de tantos años sin un título, exponía Francesco Farioli, que se desquitó de la Eredivisie que dejó escapar con el Ajax un año atrás, en donde lo ha logrado encajando 18 goles en 34 jornadas. En Países Bajos el PSV siguió extendiendo su dinastía, siendo el campeón más madrugador, pero en Bélgica el Brujas recuperó el centro de campeón que le había arrebatado el Unión Saint-Gilloise y ganó el año pasado tras casi un siglo de espera, conquistando su 20º título de liga. Así declaró también que nadie daba ya un duro por nosotros. Apuntaba un Iván Leco, que llegó a mitad de curso como reemplazo de Nicky Hagen en una situación delicada, puesto que el Brujas marchaba tercero a 7 puntos del propio UCG tras 17 jornadas. Stankovic, que ya ha vuelto al Inter, y también será complicado que retenga a los de Joel Ordóñez, Tosolis o Tresoldi, en donde la primera vez siempre es especial. El Tun escribió en Suiza una de las mayores gestas que se han visto en el fútbol europeo durante los últimos años al levantar la primera liga de su historia, en donde el mismo año que había ascendido desde segunda división no habían podido hacer nada especial.
También ha habido una inyección de dinero, en donde han seguido el mismo bloque el año pasado, a excepción de 2 o 3 jugadores. Explicaba para esto Jenis Montolio en el club desde 2024 a Marca, en donde su entrenador Mauro Lustrinelli ya se lo ha llevado a Unión Berlín. El del Thun, eso sí, no ha sido un caso único esta temporada. El Malby, con una población de 1.500 habitantes, fue campeón en Suecia. El Sabab se ha impuesto al dominio en Azerbaiyán de un Karabaj que solo había cedido una liga desde 2014. El Kaunas Žalgiris se ha coronado en Lituania y el ML Vitebsk también ha hecho lo propio en Bielorrusia. Y ya han pasado 6 años desde la última del Bate Borosivok, en donde dinastías que se hunden, el Hearts, habiendo sido líder durante 226 días, se quedó a las puertas del Albolir. El monopolio del Celtic y Rangers tenían montado en Escocia desde hace 40 años. Ahora bien, quien sí pudo poner fin a 7 años de reinado por parte del Ferencváros en Hungría fue el Eto FC, que ganó lo que es la 5ª liga de su historia y la primera desde 2013, en donde todavía mayor, eso sí, fue la gesta de Julio Velázquez al frente de un Levski Sofía, en donde última también en 2009, que evitó que el Ludogorets hiciese historia conquistando su 15ª entorchando consecutiva. También declaró: le doy muchísimo valor, todo el mundo sabe que la hegemonía que habían instaurado estos últimos años, que un equipo haya conseguido romperla es importante. Aunque no tengo redes sociales, siento que también ha tenido un impacto extraordinario. Vuelven a ser grandes también y hubo grandes intenciones de recuperar su posición en sus respectivos países. Entre los más mediáticos se encuentra el AEK, el tercer grande del fútbol griego, que volvió a coronarse por primera vez de 2023. También está el Dinamo Zagreb, club más laureado de Croacia, un Spartak que también ha vuelto a besar las mieles del éxito de Ucrania de la mano de Arnar Turán, y el Celtic, que llevaba también 2 años sin tocar metal tras haber enlazado 6 seguidas. En menor medida también habría que remarcar lo que son los títulos consecutivos por Omonia Nicosia, Chipre, Shamrock, República de Irlanda, Xavik de Islas Feroe, Floriona de Malta, Flora Tallinn de Estonia, Badar de Macedonia del Norte y Tre Fiori de San Marino. Todos ellos son colosos élite dentro de sus respectivos países, en donde la sequía se acabó, y no son pocos los equipos que han puesto fin a una sequía que parecía interminable, en donde la más bestial la ha protagonizado el Lachs de Austria, al levantar la 2ª liga de su historia tras 61 años de espera. Desde 1986 no cantaba victoria en Dinamarca un Artus, que llevó lo que es la sexta a sus vitrinas. Un poco más al norte también está Noruega. El Viking celebró lo que es la 9ª, que se le venía resistiendo desde 1981. Exactamente el mismo año en el que las Universitarias también se había coronado por última vez en Rumania. Otros casos a destacar son el Celic de Eslovenia, primera desde 2024 y tercera en su historia; Petrocup del Moldavia, primera desde 2024 y segunda de su historia; Víkingur Islandia, primera desde 2023, tercera en los últimos 5 años y octava de su historia; Borac del Bosnia, también primera desde 2024, tercera desde 2021 y cuarta de su historia; Riga de Letonia, primera desde 2020 y cuarta de su historia; Larne, Irlanda del Norte, primera desde 2024 y tercera de su historia; Hapoel Be'er Sheva de Israel, primera desde 2018 y sexta desde su historia; Ujes Kanitsky, Montenegro, primera desde 2022 y sexta desde su historia; Ararat de Armenia, primera desde 2020 y tercera de su historia. Por otro lado, en otras noticias tenemos en el Mundial 2026 a Giseme Yacine, en donde la gema que esconde Marruecos para reemplazar a Abde, en donde declararon lo siguiente: los sueños de la infancia haciéndose realidad.
Fue una de las grandes sorpresas que introdujo Xavi en la lista final, que ya la dirigió en el último Mundial Sub-20, en donde conquistaron lo que fueron los Leones del Atlas antes de recalar en el Estrasburgo como la venta más cara del Dunkerque. Marruecos cruza los dedos por la lesión que sufrió Abde en el último amistoso contra Noruega antes del estreno mundialista contra Brasil, en donde las pruebas determinarán la gravedad de la lesión y a partir de ahí se tomará la decisión pertinente. Pero por lo que puede llegar a pasar, los Leones del Atlas saben que tienen una gema como Giseme Yacine, nacido en Salon de Provence de Francia 2005 en convocatoria, y también si Abde se creció regateando por lo que son las calles del Elche, Giseme Yacine hizo lo propio por esta comuna situada al noreste del Marsella, en donde se dice que Nostradamus pasó sus últimos días, al igual que el actual extremo del Betis. Tardaron también en educarlo futbolísticamente hablando, en donde ingresó en la escuela del humilde Intres FC, llegando también a debutar en la National 2, cuarta división, para posteriormente recalar en el equipo juvenil del Mariagne 6 meses después del Buterque de Luis Castro, en donde le firmó completamente libre, y también declararon que han apreciado mucho su creatividad, su excepcionalidad, capacidad de regate, su lectura de juego y sobre todo su coraje, en donde vamos a hacer todo lo posible para que se desarrolle de la mejor manera posible, en donde es lento pero puro, apuntó Romain Decol, jefe de la capacitación de Dunkerque. Uno de los jugadores más prometedores de Francia también declaró que sabemos que algunos clubes de la Ligue 1 estaban interesados. Expuso Demba Ba, es jugador del Newcastle o Chelsea y actual presidente del club. También es uno de los jugadores más prometedores de Francia, en donde sabemos que algunos clubes de la Ligue 1 estaban interesados, como Demba Ba, presidente del Dunkerque, en donde recalcó además las virtudes de Luis Castro en el desarrollo de jóvenes talentos. Es uno de los motivos por los que ha venido al Dunkerque el ahora técnico del Levante, en donde apostó fuerte por él y llegó a generar 8 goles en los 57 partidos que disputó a sus órdenes, destacando lo que son las semifinales alcanzadas en la Coupe de France el curso pasado, en donde también terminaron cayendo ante el Paris Saint-Germain. El nombre de Giseme Yacine corría como la pólvora en Francia, pero motivado por su desempeño, 2 goles y 3 asistencias en el último Mundial Sub-20 conquistado por lo que es Marruecos con Mohamed Ouambi, y también en el banquillo, que fue el Estrasburgo, quien se lanzó de cabeza a por su fichaje en la obsesión de Blue Co por pescar lo que son jóvenes con potencial aún por desarrollar, en donde pusieron 7 kilos encima de la mesa para convertirlo en la venta más cara de la historia del Dunkerque. Es capaz de marcar lo que es la diferencia, dijo Gary O'Neill tras hacerlo debutar en la Ligue 1 ante el Lille, en donde declaró lo siguiente: me ha sentido bien y voy a seguir trabajando, prometía un Giseme Yacine que también, cada vez saltando al terreno de juego, ha dejado destellos de la enorme calidad que atesora. No en vano, aunque se jugase el puesto con un cañón como Diego Moreira, también ha finalizado la temporada arrancando de inicio de 9 de los 19 partidos que ha disputado. Gestualmente también recuerda una barbaridad a Lamine Yamal, en donde sobre todo a la hora de filtrar pases desde el costado o quitarse rivales de encima es una baldosa jugueteando con el cuerpo. Entre todos los extremos de la Ligue 1 es el noveno que más regates complementa y promedia 2.79, y el décimo que más porcentajes de envíos se juega entre líneas, entre 9.43, y Abde, que es un martillo pilón. Con Giseme Yacine destaca más por su creatividad para resolver situaciones complejas. Todavía tiene mucho por desarrollar desde el plano físico y conversión de cifras. Ningún gol y una asistencia con el Estrasburgo, teniendo en cuenta que todo lo que es capaz de generar, pero su talento no está a debate. El primero que lo ve así es Mohamed Ouambi, que también ya lo hizo debutar en marzo con la absoluta y se lo ha llevado a esta Copa del Mundo por encima de Otame, Maná, Balón de Oro, o Yacir Sabiri, Bota de Oro compartida.
en donde las otras dos grandes estrellas de Marruecos en el paso del Mundial Sub-20, en donde declaró que los sueños de la infancia se hacen realidad. Llevar la camiseta de Marruecos en un mundial lo significa todo para mí. Pienso en el camino, los sacrificios, los momentos difíciles y ahora veo que todo mi país está detrás hoy. Es difícil explicar con palabras, reconocía un Yessimi Yassimi, que también se siente muy orgulloso, agradecido y consciente de todo lo que representa este momento. Si Abdecae Marruecos tiene una gema en la caja fuerte. Por otro lado, en noticias también tenemos del Atlético de Madrid, en donde Diego Forlán declaraba que el Kun es el mejor compañero que ha tenido. El uruguayo representa su documental El Ascenso, recordando su carrera futbolística y sus mejores momentos en el Atleti y la selección de Uruguay. El espacio El Movistar de la Gran Vía han acogido este miércoles la presentación del Ascenso de Diego Forlán de la productora Lilcar Films, que también se estrenará el próximo 26 de junio en el Movistar Plus, el documental que disocia sin filtros la trayectoria del mito uruguayo que tuvo su mejor etapa como futbolista con el Atlético de Madrid y a su vez se convirtió en el Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, en donde declaró también que el Kun ha sido su mejor compañero en el campo y también ha declarado que ha tenido la fortuna de compartir vestuario con delanteros de clase mundial, en donde declaró que su sociedad con Riquelme es el Villarreal fue excelente, pero con el Kun Agüero en el Atlético de Madrid también ha sido la conexión eléctrica. También fuimos una dupla extremadamente goleadora, confiesa Diego, en donde también dice que su sociedad con Riquelme en el Villarreal fue excelente, pero con el Kun Agüero en el Atlético la conexión fue eléctrica. Diego Forlán, leyenda del fútbol uruguayo, en donde el Kun de hecho confiesa en el documental que se lanzará el 26 de junio en el Movistar Plus, que Forlán fue la mejor pareja delantera que han tenido nunca. En la selección, por supuesto, jugó también con grandes compañeros, en donde declaró que tuvo la suerte de formar parte de una generación histórica junto a Luis Suárez, Edison Cavani, y admite que él es jugador uruguayo en Uruguay frente a España. También ambos países se verán las caras en la fase mundial de grupos de 2026 y Forlán recuerda que la selección celeste nunca ha podido llevarse la victoria contra la roja, en donde declaró que nunca hemos ganado a la España en 10 enfrentamientos, aunque alguna vez estuvimos cerca, recuerda el charrúa. También nunca hemos ganado a España en 10 enfrentamientos. Alguna vez estuvimos cerca, declaraba Diego Forlán sobre España y el Mundial. Sin embargo, Diego recuerda que Uruguay es una selección incómoda por naturaleza, en donde declaró: somos Uruguay y nuestra esperanza es que el próximo 27 de junio, cuando nos crucemos, ambos equipos lleguen con opciones reales de clasificación y podamos dar guerra, por supuesto, un lindo partido, declaraba el exdelantero. La unión del Atleti y la garra charrúa, también el vínculo ante el uruguayo del Atlético de Madrid, no es casualidad sino una cuestión de esencia. El uruguayo se siente profundamente identificado con el Athletic porque ambos sabemos lo que es ir contracorriente, explica Forlán. Según el charrúa, el ADN rojiblanco y el espíritu de su país se retroalimentan, aunque no nos cuelgue el cartel de favoritos, siempre molestamos esa garra en la que ha llevado a mitos como Godín, Suárez o Jiménez a ser ídolos eternos en el Metropolitano, recalca. Cannavaro, el defensa más complicado al analizar a los rivales que más le hicieron sufrir, en donde el uruguayo huye de los tópicos, en donde el defensa más difícil al que se enfrenta fue Cannavaro, que no por su fuerza sino por su inteligencia siempre le leía el movimiento, confiesa Forlán, aunque admite también que en España tuvo que lidiar con jerarquía de centrales como Piqué y Puyol. Para Diego, el italiano jugaba en otra liga mental, en donde declaró que estaba siempre un paso por delante del resto, manifestaba. El presagio de la Tota Lugano, el documental también rescata el componente místico de aquella generación dorada. Forlán recuerda la promoción de la Tota Lugano tras su Balón de Oro en el Mundial 2010, en donde declaró: me miró y me aseguró que con ese reconocimiento seríamos campeones de la Copa América, revela Diego Forlán. Un vaticino que se materializó en 2011 cuando Uruguay levantó el trofeo tras vencer a Paraguay en la final.
confirmando también que para aquel grupo no había nada imposible. El legado de Forlán trasciende los goles. Su paso por el Atlético de Madrid no solo dejó una bota de oro y noches memorables de Europa League, sino que también una forma de entender el fútbol de hoy sigue siendo el espejo en el que se mira el club. ¿Para qué dice Diego también seguir molestando muchos años más? Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video y gracias por ver.